Pues buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda charla de este ciclo de teología para una cultura del encuentro. Ayer ya tenéis en formato vídeo la charla de ayer para que la podáis, si queréis, volver a escuchar y también pasársela a muchas personas que le hará mucho bien. Hoy el tema ya ayer de alguna manera lo anunciábamos. Hoy tenemos a don Carlos Villagrán, que es el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Loyola aquí en Andalucía, y lo va a presentar alguien que es conocido, sobre todo de quien lleva algún tiempo en Marbella y en la Parroquia de la Encarnación, porque comenzó su ministerio sacerdotal precisamente en la Parroquia de la Encarnación cuando en tiempo de don Francisco Echamendi. Estuvo, eso como dice el Evangelio, tuvisteis poco tiempo para poder, digamos, conocerle y profundizar, pero es un magnífico teólogo. Tengo también la suerte de haber sido profesor, otra vez un caso más de lo, como decía ayer, con Salva, como diré después también con don Pedro Leiva, que es el director del Centro Teológico San Pablo, al que agradecemos enormemente el poder hacer esta charla. Él y el Centro Teológico es el que nos busca a los ponentes, porque si el cura de Marbella llama a un ponente, dice, ¿qué dice usted? Es decir, tiene que ser una institución de gran alcance y de profundidad, como es el Centro Teológico, el que nos busca y el que nos consigue la suerte que tenemos de tener ponentes de primera fila en este encuentro. Lo tuvimos ya el año pasado y este año en este segundo ciclo. Y nada más. Bueno, don Francisco Castro, Paco Castro, ha escrito un libro precisamente, una obrilla, que está basada en lo que el año pasado trabajamos y en la charla que él nos dio, y que el próximo lunes, si Dios quiere, después de la misa de 8 en la parroquia, va a presentar él allí su obra y podemos acercarnos, y seguro que nos va a gustar. Yo, que estoy leyendo en estos días y releyendo su libro, me parece que es una obra que nos va a ayudar a seguir profundizando en este tema del diálogo, del encuentro, de la iglesia en salida, de la iglesia hospital de campaña, etcétera. Eso que hoy no es que esté de moda, es que es realmente lo que el Señor nos está pidiendo a la iglesia que hagamos. Y nada más, le dejo la palabra a Paco y después, y agradezco ya de corazón a don Gonzalo, tan atareado, que haya hecho un huequecillo en su agenda para venir a esta Marbella, que todo el mundo que viene descubre que algo más que ese brilli, ¿verdad?, de los medios de comunicación, sino que es una Marbella de personas de trabajadores, de emprendedores, de una Marbella que es una gozada, ciertamente. Muchas gracias, don José. Como él ya ha adelantado, para mí es una alegría volver siempre a lo que considero mi casa. Aquí empecé, aquí de algún modo aprendí a ser cura y me da mucha alegría además pues ver tantas caras conocidas entre este público tan insigne, que ya celebra por segunda vez esta jornada de Marbella Ciudad de Encuentro, y lo hace con una altura verdaderamente notable. Presentar hoy, como tengo el honor de hacer, a don Gonzalo Villagrán Medina, pues es una alegría, y es una alegría, pienso, para la ciudad de Marbella y vosotros que tenéis la oportunidad de escucharlo. Él es el profesor titular de Moral Social y es el actual decano de Teología de la Facultad de Teología de la Universidad Loyola, que era antes Facultad de Teología de la Cartuja de Granada. Allí participa del grupo de investigación sobre derechos humanos, tradición jesuita y transformación social. Y actualmente es también director de la Cátedra Andaluza para el Diálogo de las Religiones. Como vemos, ahí se va a situar pues, el interés de su estudio y sus numerosos escritos.
Comenzó estudiando una carrera civil y llegó a ser licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Ahí ya se veía también alguna dirección, ese interés por el mundo de la economía en Sevilla. Pero ingresó en la Compañía de Jesús en el año 1998. Es padre jesuita. Licenciado en Teología en el Centro Sèvres de la Facultad de Jesuitas de París. Más adelante hizo el doctorado en Teología en el Boston College. En el año 2012 consiguió el doctorado en Teología con una tesis doctoral que, si me permite traducir el título, Teología pública en una tierra extraña, una tierra extranjera, ¿verdad? En tierra extraña. Una propuesta para traer la teología, para llevar la teología al público, al espacio público, en el contexto español. ¿Cómo llevar la teología al espacio público en el contexto español? Sus intereses de investigación son la teología moral, aplicada a los temas socioeconómicos, la relación entre religión y sociedad, el diálogo entre Islam y cristianismo, pero centrado en los temas sociales, como son los derechos humanos, la democracia, el pluralismo político y la libertad religiosa. De entre sus muchos artículos y escritos, habría que destacar el libro que publicó en el año 2016 con el título Teología pública, una voz para la Iglesia en sociedades plurales. Su amplia trayectoria hoy se va a ver aumentada por esta contribución que tan amablemente y con tanto mérito pues, nos ofrece hoy y que lleva por título La política, instrumento para construir sociedades de encuentro. La caridad política. Pues ya sin más y solamente pues agradeciendo su presencia y animando a una escucha atenta, le damos la palabra a don Gonzalo. Gracias, Francisco. Gracias también a todos, a la Iglesia aquí en la Diócesis de Málaga y la Iglesia en Marbella, por invitarme y también por crear estos espacios de reflexión que cambian la impresión que uno tiene de Marbella y muestran pues una comunidad humana interesada, con ganas, con ilusión, con ganas de profundizar en los temas. Se me ocurría también, ahora yo estoy descubriendo un poquito Marbella ahora, y interesante, y se me ocurría que ciertamente esta charla encaja bien entre que estamos en campaña electoral por el tema de la caridad política y que Marbella, como dice la serie de charlas, es una ciudad de encuentro, pues creo que cae bien y son temas a lo mejor que pueden hablar mucho más a su realidad de lo que yo hubiera pensado cuando la preparaba. Bueno, quiero hacer unas ciertas reflexiones intentando profundizar en esa idea de caridad política, por un lado, y ahora veremos un poco qué es y qué quiere decirnos, y luego intentar ver esa idea como modelo o ideal de política que debería aportar a día de hoy. Y de fondo va a estar mucho, evidentemente, la encíclica Fratelli Tutti, que es de hecho la que está enmarcando estas charlas con la idea de la cultura del encuentro, ¿no? Bueno, pues vamos allá, no sé si igual no ven mucho, porque además lo he hecho con mucha... No se preocupen, yo voy hablando y si hubiera algo yo se lo señalo o nos detenemos, ¿no? Bueno, lo primero, recordar, probablemente ya en las charlas ha salido, pero el término cultura del encuentro, que quiere enmarcar esta charla, es un término que utiliza por primera vez el Papa Francisco en un encuentro con representantes del mundo de la cultura en el año 2013, es decir, prácticamente al comienzo de su pontificado, y de hecho él es un hombre de fórmulas, ¿no? O de lemas. Perdón, gracias. Y entonces algunos de estos lemas pues pegan muy bien y él los sigue utilizando. A veces no se molesta tanto en definirlos mucho, sino deja que simplemente hablen por sí mismos, ¿no? Bueno, pues él utilizó esta idea y habla de alguna manera es la idea de generar sociedades que vayan más allá de ser meros ciudadanos regidos por leyes y poder construir sociedades en las cuales exista un vínculo más fuerte, más personal entre los miembros de la sociedad.
y por eso esa idea de encuentro, que las personas puedan encontrarse y generar algo que construya sociedad, ¿no? De hecho, es un término que aparece en varios momentos en Evangelii Gaudium, su exhortación apostólica, y luego aquí en Fratelli Tutti, ¿vale? Por lo tanto, es una especie de leitmotiv, y quiere decir, por lo tanto, que es una preocupación del Papa Francisco que va mucho más allá de una encíclica concreta, es una especie de tema de fondo de todo su pontificado, y también es una respuesta a problemas que él está viendo en la sociedad ahora mismo. Y algo unido a esto también es que la idea de encuentro para él también va muy unida a la idea de pueblo, ¿no? Cuando las personas se encuentran en la sociedad, generan algo nuevo, más alto, y eso él lo llama pueblo. Ahora comentaremos algo más sobre eso. Y un poco, creo que también en su línea, porque es algo que ha aparecido desde luego, o sea, desde mi perspectiva, que es más de los temas sociales, apareció en Evangelii Gaudium, aparece en Laudato Si, aunque Laudato Si sea de ecología, vuelve a aparecer el tema, y aparece en Fratelli Tutti el tema de la política. Yo creo que Francisco es un hombre, digamos, que encuentra mucho a Dios en todas las cosas y sabe ver por dónde nos llama Dios en esta realidad, y considera que la política es un instrumento necesario. Y creo además que él está viendo, cuando él insiste tanto y vuelve sobre la política una y otra vez, está viendo dos cosas. Primero, que la política está siendo arrinconada, o sea, que la política funciona mal muchas veces y que deja mucho que desear, de eso lo sabemos, pero que apoyado en eso se está denigrando mucho a la política, creando y reforzando, ¿no? Si ya hay una mala impresión, se está reforzando, se está con el objetivo de dos cosas. Primero, someter un poco la política a otros criterios técnicos, económicos. Pues si la política está mal, deje que decidan los economistas. Si la política está tan mal, deje que decidan los científicos. Y por lo tanto, se está hurtando a la sociedad la capacidad de decidir democráticamente sobre los temas y de construirse a sí misma libremente, y no por imposición de los científicos, los economistas, tal grupo de presión, ¿vale? Bueno, entonces, por lo tanto, hay claramente un mensaje de recuperar la política, y para ello Papa Francisco ha retomado esta categoría de la caridad política como idea. Todos captamos rápidamente que es una cierta idea de que el amor va a poder expresarse a través de la política. Bueno, vamos a ver qué quiere un poco decir esa idea. Bien, empiezo por aquí. Cuando hablamos de caridad política, y me van a permitir unas ciertas reflexiones, digamos un puntito erudita, bueno, porque es bueno ir a las raíces de las cosas para entenderlas mejor. En la tradición escolástica, y aquí me refiero sobre todo a Santo Tomás, se habla de que las virtudes cardinales tienen todas una dimensión política, ¿vale? Él está tomando de un autor que se llama Macrobio, que es un pensador romano, ¿vale? Toma una idea porque él quiere decir que las 4 virtudes cardinales, justicia, prudencia, templanza, fortaleza, esas 4 virtudes cardinales en sentido de humanas, se pueden realizar, realizarse en diferentes niveles, en diferentes ámbitos, uno de ellos la política. Con eso quiere decir simplemente que esas virtudes pueden dirigirse al bien común, ¿vale? Santo Tomás no está pensando en la política de partidos, las elecciones, la campaña electoral, está pensando en el bien común. Es decir, uno puede ser fuerte para sí mismo, soy una persona fuerte, valiente, arrojado, etcétera, o una persona puede ser fuerte para el bien común, por el bien del conjunto de la sociedad. Una persona puede ser templado, moderado para sí mismo o para el bien común. Esto que vale para las 4 virtudes, sobre todo lo aplica en el caso de la prudencia, y habla de prudencia política. Y la prudencia política, o sea, al final, ¿a dónde quiere ir Santo Tomás? Está intentando dar un encaje en su antropología y en su moral a la idea de una cierta
moral ética de la política. Es decir, cuando tenemos que tomar decisiones en la vida política por el bien común, cuando ya no podemos regirnos solo por grandes principios, sino tenemos que aplicar los grandes principios a situaciones reales, ambiguas, complejas, que requieren equilibrio de intereses, y todo como que se vuelve muy gris y muy confuso, y donde uno tiene la tendencia a decir, en ese campo de la política, del trabajo por lo común, no puede haber moral, ¿vale? Dice, no, sí la hay. ¿Cómo la hay? Porque la virtud de la prudencia, del justo medio entre dos extremos, puede también aplicarse para el bien común, de manera que ante las situaciones ambiguas, grises, de intereses encontrados de la vida en común, la virtud de la prudencia me ayuda a encontrar el justo medio. Y encontrando el justo medio, estoy siendo ético en la política, ¿vale? Ese es el sentido que le da Santo Tomás a la idea de esa dimensión política de las virtudes, es decir, las virtudes trabajando por el bien común, ¿vale? Y de hecho, lo que decía, todo esto viene de Cicerón, que termina diciendo que una persona se dedique al bien de sus conciudadanos y a la, digamos, a la legislación común es algo bueno, ¿vale? Saben ustedes, Cicerón era un político, un pensador romano, y al final él decía, una vida dedicada a lo común es algo bueno, tiene que ser bueno, porque yo lo he experimentado y por lo tanto las virtudes tienen que funcionar también en esta clave, ¿vale? Bueno, pero eso lo piensa Santo Tomás solo para las virtudes cardinales, que son últimamente las virtudes humanas que cualquier ser humano tiene, ¿vale? Las 4 de prudencia, justicia, templanza y fortaleza, ¿vale? Que son, digamos, los pilares de la antropología común de los hombres y mujeres de esta tierra. Todos podemos desarrollar esas virtudes, ¿vale? Ahí les pongo una pequeña cita de la Ciudad de Dios, donde lo toma también Santo Tomás, que dice, es bonito, dice, no se debe uno entregar al ocio desatendiéndose de ser útil al prójimo, ni a la acción olvidando la contemplación de Dios. En el ocio no se debe amar la inacción, sino la búsqueda y hallazgo de la verdad, a fin de que cada cual avance en ese conocimiento y no envidie a nadie. Y en la acción no debe amarse el honor y la potencia si se obra recta y útilmente, es decir, contribuyendo a la salud de los que nos están sometidos según Dios. Es una reflexión que hacía San Agustín diciendo, pensando en los modos de vida del mundo clásico, la vida contemplativa, la vida activa, diciendo los dos son necesarios. Cuando uno se dedica a la vida contemplativa, que no caiga en el ocio, y cuando uno se dedica a la vida activa, que no caiga en buscar sus intereses. Y por lo tanto está diciendo, es posible en una vida activa, por lo tanto una vida política, trabajando por lo común, es posible una entrega de uno mismo, ¿vale? Cuando uno no busca los intereses, los honores, etcétera, esa puede ser una forma de vida, de entrega de uno mismo y por lo tanto de amor, ¿vale? Y de ahí la idea de la posibilidad de una vida virtuosa en la política, en el bien común. Pero nosotros estamos hablando de caridad política, que es el término que utiliza el Papa Francisco constantemente. Y lo curioso es que la caridad política es un término que no tiene sentido para Santo Tomás. Eso es interesante, cuesta verlo. Es decir, ahora veremos un poco cómo entra el término en juego, pero en el esquema escolástico de donde bebe la moral social y la tradición social de la Iglesia, no tiene sentido hablar de caridad política. ¿Por qué? Porque las virtudes cardinales, las virtudes humanas, que todo ser humano tiene, digo, nuestra dimensión humana, cuando la hacemos excelente moralmente, decimos que podemos hacerla excelente por varios canales, uno de ellos el canal político, es decir, trabajando por el bien común. Podemos hacernos excelentes moralmente. Pero las virtudes teologales, las que se refieren a Dios, que últimamente están hablando de la dimensión del ser humano en comunicación con Dios o de la acción de la gracia en el ser humano, como nos ponen en contacto con Dios, que es uno, ahí no caben divisiones. Por lo tanto, no cabe hablar en clave de Santo Tomás de una caridad política. Solo hay una caridad, solo hay un amor a Dios. No hay un amor a Dios de una manera para unas cosas y de otra manera
para otros. Por eso no tiene sentido, casi sería denigrar la caridad si la parcializáramos y hubiera un tipo de caridad para tratar a los amigos, otro tipo de caridad para ser un buen político, otro tipo de caridad para ser un buen científico. Eso, en la visión de conjunto de Santo Tomás, es un sinsentido. Hay una sola caridad: vivir amando a Dios, vivir desde el amor que Dios me tiene, que me hace desear que los otros también reciban ese amor, ¿vale? Pero eso es un acto único, que coge toda la persona y que marca a toda la persona, ¿vale? Por lo tanto, eso primero, no existe, por lo tanto, esa idea de caridad política. Lo que sí existe es que la caridad informa todas las virtudes. Es decir, las virtudes, al fin y al cabo, es hacer las cosas excelentemente en clave moral. Bueno, pues cualquier cosa que hagamos en cualquier ámbito de nuestra vida, que hagamos éticamente y moralmente, puede ser, digamos, coloreado por la caridad, o, en términos de Santo Tomás, informado por la caridad. Y de alguna manera considera Santo Tomás que de esa manera se perfecciona. Es decir, yo puedo ser un buen abogado, ¿vale? Y eso es una dimensión humana, y la caridad puede dar una forma que perfeccione mi ser abogado, porque soy un abogado muy competente, muy honrado y además caritativo. Es como que, digamos, redondea ese modelo de excelencia humana y lo hace, digamos, perfecto a los ojos de Dios, porque es la gracia de Dios el que lo hace, ¿vale? Un poco la antropología teológica de Santo Tomás. Por lo tanto, en Santo Tomás no tiene sentido hablar de una caridad, una dimensión de la caridad política, porque es una, pero sí tiene sentido hablar que podemos hacer cualquier cosa en esta vida informados, configurados por la caridad, ¿vale? Bueno. Y por otra parte, sí me parece interesante que lo que sí hay, y eso también se refleja en Fratelli Tutti, es que para Santo Tomás esa dimensión de la gracia en nosotros, la caridad, que es una virtud últimamente de una acción del Espíritu, o virtud no infusa, pero bueno, virtud teologal que viene de Dios por la acción del Espíritu, que necesita la fe, también tiene un cierto correlato analógico en nuestra dimensión humana. Santo Tomás siempre esa preocupación de cómo se asienta esto en nuestra condición humana. Y él considera, y es muy bonito, dice, ¿cuál sería el correlato humano de la caridad? Dice, la amistad. Porque la caridad últimamente es amistad con Dios. Amor a Dios, amor de amistad con Dios. La persona caritativa es el amigo de Dios, porque se siente querido por Dios y quiere a Dios, ¿vale? Entonces, el correlato, la base humana, ¿vale?, analógica, porque no es comparable, pero ¿dónde hay como especie de anclaje humano donde la caridad cae? En la amistad. La amistad entre las personas sería como una imagen desproporcionada a lo que es la caridad, pero que nos permite intuir qué es la caridad, la amistad entre las personas. Bueno, la amistad sí tiene una dimensión política. Y eso lo toma de Aristóteles, que se puede ser amigo de muchas maneras. Eso podemos pensar, nosotros tenemos amigos de la infancia, del colegio, que es un tipo de amigo, tenemos amigos de la universidad, que los hicimos cuando éramos ya mayores, tenemos amigos del colegio de nuestros hijos, que nos hemos hecho amigos como parejas, ¿vale? Tenemos amigos del trabajo, porque compartimos. Y dice, y esto es Aristóteles retomado por Santo Tomás, también tenemos amigos porque somos conciudadanos, es decir, podemos sentirnos amigos de nuestros conciudadanos. La relación, incluso Aristóteles dirá que las relaciones en una polis, en una sociedad, en una ciudad como es Marbella, pueden ir más allá de las leyes y pueden ser y deben ser, en el ideal, relaciones de amistad cívica. Amistad cívica. No tengo que ser amigo del alma de todo el mundo, pero sí puedo ser amigo cívico, es decir, sentirme con un vínculo de corazón afectivo con mis conciudadanos, ¿vale? Y esto lo tomo de Aristóteles, de la Política, un libro al que siempre hay que volver, ¿vale?, que dice, creemos pues que la amistad es el más grande de los bienes en las ciudades. Con ella se reducirían al mínimo las sediciones. Y Sócrates alaba principalmente que la ciudad sea unitaria, lo cual parece ser, y él lo dice, obra de la amistad.
como también sabemos que en los discursos sobre el amor, Aristófanes dice que los amantes, por su fuerte amor, desean unirse y ambos llegar a ser de dos que eran uno. Lo que realmente nos va a unir en una sociedad juntos no van a ser las leyes, mucho menos los castigos por las leyes, va a ser la amistad cívica, sentir un vínculo de corazón con mis conciudadanos. Eso lo dice Aristóteles y Santo Tomás dice la caridad no es política, pero la amistad, correlato humano de la caridad, sí puede ser, si hay un tipo que sea política. Y en Fratelli Tutti aparecen los dos términos, amistad social y caridad política. Caridad política, decimos, tiene menos sentido, pero amistad social sí tiene pleno sentido. Y ya nos está dando una pista de cosas que el Papa Francisco detecta, necesidades que detecta a las que hay que responder. Nuestras sociedades están desunidas, no tienen pegamento que las una y que nos hagan constituir algo. Estamos un poco como, digamos, aerolitos por ahí volando en el universo y dicen que los que estamos en esta región formamos un algo, una ciudad o una comunidad autónoma o un país o la Unión Europea, pero realmente estamos cada uno, ¿vale? Dice eso, ahí falta algo y somos además carnaza para todo, populismos, fomentar la xenofobia, el rechazo del otro, el chauvinismo nacionalista, somos carnaza para los que quieran utilizarnos porque no hay cohesión entre nosotros, ¿vale? Bien, por lo tanto, lo que les he puesto antes un poco es, todo esto era, eso de caridad política, ¿qué raíces tiene? ¿Vale? Tiene la raíz de que las virtudes cardinales tienen una dimensión política, existe una amistad política, pero no existe, curiosamente, una caridad política. ¿Dónde empieza a utilizarse el término caridad política? Bueno, es un neologismo del siglo XX, es decir, no se utiliza hasta el siglo XX, que dicen de algún autor del XIX, pero en el contexto del lenguaje eclesial y del magisterio eclesial no aparece hasta el año 1927, ¿vale? En el que Pío XI, en un discurso a la Federación de Universitarios Católicos Italianos, dice estas palabras: el campo político abarca los intereses de la sociedad entera y en este sentido es el campo de la más vasta caridad, de la caridad política, de la caridad de la sociedad, ¿vale? Por lo tanto, Pío XI, en el año 27, le dice a los universitarios italianos que van a ser, digamos, los futuros líderes de la sociedad italiana en un momento relativamente convulso de la Italia, en el momento de la Italia de Mussolini, les dice que el campo político es un buen espacio para estar presente y para canalizar el amor a los demás, el campo político. ¿Por qué lo dice? Porque muy recientemente, un poco antes de ese discurso, Mussolini había criticado que la Iglesia interviniera en política. Entonces, frente a esa crítica se reafirma y dice, no solo que intervengamos, sino que la política es un buen espacio para que los cristianos comprometidos desarrollen su entrega a los demás, ¿vale? Esa es una expresión que aparece en un discurso que siempre tiene un rango menor, ¿vale? En la encíclica, que sería el espacio donde Pío XI vuelca este pensamiento, 40º ano, del año 31, 4 años después, utiliza un término diferente, no habla de caridad política, habla de caridad social, porque está hablando también más en términos económicos de las relaciones de la cuestión obrera y el tema económico, y él dice, la sociedad debe construirse sobre valores nuevos y esos valores tienen que ser la justicia social y la caridad social, no solo la justicia, también la caridad. Con esto, Pío XI, digamos, un rasgo de modernidad de Pío XI, es que él mira a la sociedad en términos estructurales. Para Pío XI, las sociedades modernas son sociedades muy complejas, donde no basta la buena voluntad individual ni las relaciones interpersonales, necesitamos actuar por medio de las estructuras. Por eso dice, la justicia no debe ser solo una justicia uno a uno, que el patrón no le pague a su obrero el sueldo justo, sino una justicia de las estructuras. Las leyes y las instituciones deben ser justas, si no, la justicia individual no será suficiente, ¿vale? Por eso es una visión estructural. Las sociedades se han complejizado tanto que debemos canalizar nuestro esfuerzo
por las estructuras. Pero dirá también, no basta la justicia sin un plus, que sería la caridad cristiana, y una caridad que se ejercite en las estructuras, tampoco cambiará la sociedad. Una caridad que se ejercite en las estructuras, es la misma idea de la caridad política, quitando un poco la dimensión más de política partidista concreta, pero es un ejercicio de la caridad no uno a uno, sino canalizada por estructuras políticas. Les pongo esto lo recupera el Papa Francisco, es decir, caridad política. Pablo VI habla de algo muy parecido sin utilizar el término, en Octogésima Adveniens, el año 71, pero era un poco un término que estaba como pasando por debajo del radar, ¿no? Que no estaba como el Guadiana, que había desaparecido, y con Benedicto XVI lo utiliza una vez y Francisco lo utiliza mucho, vuelve a aparecer. Quiere decir también que se siente que se necesita de nuevo ese término. Y me parece que es especialmente significativo en el Fratelli Tutti, en el párrafo 180, les leo una descripción buena de lo que es la caridad política. Se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Una vez más, convoco a rehabilitar la política, que es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común, ¿vale? Por lo tanto, si quieren, como definición más fácil, caridad política es un ejercicio de la caridad por las estructuras políticas buscando el bien común, ¿vale? Claramente está la dimensión estructural, un amor que se canaliza por estructuras e instituciones y un amor que tiene por fin el bien común, no el bien particular. Es decir, yo no canalizo por las estructuras e instituciones beneficiar a mi primo, porque tengo mucha caridad a mi primo y por eso le consigo un puesto y una paguita, para eso no es la caridad política, sino que yo trabajo en las estructuras, en las instituciones, por el bien común de toda la sociedad, ¿vale? Eso es un poquito la idea que tiene. Y se parece mucho, si quieren, por buscar un correlato también, a la solidaridad de Juan Pablo II, que era un término parecido, que era también el esfuerzo constante y perseverante en pos del bien común. O sea que es un término, aunque Francisco lo está utilizando, pero puede corresponder a una idea que no ha dejado de estar ahí siempre, por unos o por otros. Vale, también lo utiliza bastante, aparece en Benedicto XVI. Bueno, lo que me parece importante aquí es a qué está reaccionando también Francisco con esto. Claramente un descrédito de la política y al peligro de que la política desaparezca y sea subordinada a otros intereses, porque la política es muy limitada y hay de todo, hay mucha corrupción y tal, pero por lo menos, si fuera buena, permitiría la decisión libre y democrática de la sociedad. Pero las alternativas que nos presentan, un líder fuerte, un grupo de sabios economistas que decidan por nosotros, un grupo de una élite de científicos que sepan lo que es bueno, una élite de dueños de empresas de tecnología que decidan cómo debe avanzar la sociedad, eso es peor, ¿vale? Bueno, entonces yo creo que, por ejemplo, creo que está reaccionando Francisco a lo que expresó Benedicto XVI en Deus Caritas Est, que yo creo que fue desafortunado. Y luego lo corrigió en Caritas in Veritate. En Deus Caritas Est, si recuerdan, fue la primera encíclica de Benedicto XVI sobre el amor. Él dijo lo siguiente, al final, después de una reflexión larga, dice, bueno, ¿y cómo se aplica el amor? Y él dijo, hay diferentes ámbitos. En el ámbito de la política, eso es, el ámbito de la justicia debe quedar para la política y el ámbito de la caridad queda para la Iglesia. Hizo una especie de separación de dos ámbitos diferentes, justicia y caridad. La justicia se encarga de la política y la caridad, la Iglesia. Si acaso, bueno, pues puede haber algunas personas de la Iglesia que estén en la política y trabajen por la justicia. Pero como ven, en ese momento se estaba separando Iglesia y política y caridad y política, ¿vale? Entonces, frente a ese peligro de una Iglesia recluida en labores de ONG, ¿de acuerdo? O de, digamos, de atención directa, pero no pudiendo hablar sobre las estructuras, frente a eso Francisco dice, no, una caridad política que sea también un ideal para la Iglesia, para el pueblo de Dios,
y un canal por el cual el pueblo de Dios pueda intervenir y volcar sus intereses por el bien de otros, ¿vale? Bueno, bien, por lo tanto es un poco una idea de dónde está, cómo aparece el término caridad política y cómo se sitúa un poco en lo que es el magisterio, ¿no? Cómo se sitúa. Ahora, si vamos directamente a Fratelli Tutti, para ver un poco más, bueno, hemos situado con el concepto de caridad política, que busca, cómo se utiliza, pero si ahora vamos a Fratelli Tutti en cuanto a respuesta a nuestro mundo de hoy, y por lo tanto ayuda para pensar una caridad política para hoy, ¿qué encontramos ahí? Bien, bueno, pues en un repaso a Fratelli Tutti, yo espigando un poquito Fratelli Tutti y el término caridad política, encuentro lo siguiente. Con caridad política se habla, o la caridad política para Francisco exige contra el inmediatismo de la política proyectos a largo plazo más allá de los réditos electorales. Curiosamente. Y estoy repasando además por orden en que aparecen los temas, no hay una jerarquía de temas, ¿no? Por lo tanto, si la política de hoy es inmediatista, y así la describe Francisco, buscar que el día 28M tenga mejor resultado, ¿vale? La caridad política exige proyectos a largo plazo, que no se paren en las siguientes elecciones. La caridad política permite buscar formas en las cuales se beneficie tanto a la persona como al conjunto del pueblo. Tanto a la persona individual como al conjunto del pueblo. Es decir, no se sacrifica a la persona por el pueblo. No, es que hay que poner una legislación, es que para que el sistema público de yo que sé qué funcione bien, las personas no pueden elegir, ¿vale? Porque hay que privilegiar, tiene que ser capaz de equilibrar el interés, las necesidades, intereses, decisiones y libertad personal con las necesidades del pueblo y también al revés. No puede ser que para yo poder decidir en cada momento lo que yo quiero constantemente se niegue la atención mínima de las condiciones comunes de vida, ¿vale? Por lo tanto, un equilibrio del bien individual y el bien común, que siempre ha sido un tema, digamos, están siempre en cierta tensión, pero se buscan equilibrar. Por otra parte, la caridad política exige asumir la existencia de estructuras e instituciones, preservarlas y actuar por medio de ellas. Parece interesante, primero, tomar conciencia del canal que supone estructuras e instituciones, es decir, para hacer el bien, puedo, además de ayudar a la persona que tengo enfrente, puedo crear una asociación de ayuda a las personas en esa situación. Puedo crear un partido político que tenga en su programa la atención a esas personas. Puedo entrar en el sistema de salud para generar un recurso con el cual atender esa necesidad. Es decir, aparte de la ayuda individual, puedo ayudar por medio de estructuras. Eso es lo que se entiende por caridad política. Estructuras e instituciones. Puedo hacerme abogado, juez del Tribunal Constitucional para desde ahí, ¿vale? Entonces dice, conciencia de que hay estructuras. Preservar las estructuras. Y esto me parece interesante porque lo dice adrede. Es decir, en un momento donde hay un deterioro de las instituciones, y esto lo dice el Papa Francisco para el conjunto del mundo, no está pensando solo en España, pero hay una situación de descrédito de las instituciones, muchas veces interesado, porque con instituciones más débiles hay una población más débil, con menos recursos para defenderse frente al poder, digamos, ejecutivo, ¿no? Bueno, conciencia de que hay instituciones, preservar y cuidar las instituciones y actuar por medio de las instituciones. Todo eso es la caridad política. Además, la caridad política exige también tener como norma la opción preferencial por los pobres, que era algo que viene desde la teología de la liberación, que Juan Pablo II integra en el Magisterio Social, en Solicitudo Rei Socialis. Y yo suelo decir que Juan Pablo II es el Papa que introduce en el magisterio la opción preferencial por los pobres, pero Francisco es el Papa que piensa el magisterio desde la opción preferencial por los pobres, ¿vale? Como clave, probablemente por el hecho de ser
en este caso latinoamericano, aunque él en su recorrido a lo mejor no había estado tan cercano, pero tiene esa sensibilidad. Y esto quiere decir, y así dice el Papa, la caridad política, cuando trabaja a través de las instituciones y de las estructuras, lo hace con una preocupación preferencial por los más pobres y por los más necesitados, ¿vale? Como clave constante de decisión. ¿En qué situación están los más pobres? ¿Cómo podemos ayudarles? Y además dice, aplicando bien el principio de subsidiariedad, esta preocupación por los más pobres debe hacerse de tal manera que se le dé los medios para salir de la pobreza. No que se les mantenga ahí, sino que se les dé los medios preferentemente por la educación, ¿vale? Por lo tanto, es empoderar a los pobres para que con su fuerza salgan de esa situación y sean parte de la sociedad, ¿vale? No simplemente dar una ayuda, una subvención que los mantenga ahí, porque de esa manera además se genera una relación clientelar. También la caridad política requiere trabajar por los derechos humanos, reconociendo que no son un objetivo conseguido y teniendo presente la dignidad humana. Yo creo que cuando el Papa Francisco insiste mucho, como lo hace en Fratelli Tutti, en derechos humanos y lo vincula a caridad política, lo que quiere decir es que no es una caridad etérea, quiere como una garantía de que ese ideal que le está planteando es un ideal efectivo de transformación social. La caridad política no se queda en el aire de ser bueno, de tener buen corazón, sino ese buen corazón y esa bondad, que está muy bien, se concretan en trabajar por los derechos humanos, que es una exigencia ética concreta, ¿vale? Y proteger la dignidad humana, que es una exigencia ética concreta. Y la caridad es una caridad que no buscara los derechos humanos y no se preocupara por la dignidad humana, se quedaría corta, no sería caridad, ¿vale? Sería otra cosa. Y dice, por último, que una caridad política exige hoy apertura a todos, diálogo con todos por el bien común, creando así lo que habla él de un hermoso poliedro, ¿vale? Yo creo que ahí él le da mucha importancia, él es muy consciente, me parece, del pluralismo de las sociedades, mucho más cuando es en este caso Fratelli Tutti es una sigla que recoge la experiencia de la crisis de los refugiados y el fenómeno global de las migraciones, y lo pone muy en el centro. Dice, tenemos que construir sociedades capaces de acoger al que viene de fuera y constituirlo en uno más de nuestra sociedad. Y eso exige diálogo entre dos diferentes, diálogo entre diferentes visiones de la vida, diferentes visiones morales, diferentes visiones políticas, diferentes visiones religiosas, ¿vale? Por lo tanto, él habla de las sociedades van a ser plurales, van a hacerse más plurales aún en el futuro. Pretender mantener una puridad cultural de una sociedad es una entelequia y muchas veces es un mecanismo interesado para polarizar y enfrentar a la sociedad. Por el contrario, tenemos que ayudar a estas poblaciones a generar cultura del encuentro y ayudar a poder encontrarnos, dialogar y constituir juntos algo nuevo. Ahora, lo que es interesante, estos son, por lo tanto, exigencias que él considera que tiene la caridad política hoy, que el ejercicio de la caridad a través de las estructuras políticas tendría que exigir, tendría que llevar. Pero es curioso que él también plantea exigencias sobre la persona del político, ¿de acuerdo? No es solo que la caridad política tiene que hacer en la sociedad, sino el político que viva desde la caridad política, viva su labor, su servicio público desde la caridad política, debe tener unos rasgos personales, ¿vale? Que él dice, les pongo que son bonitas, ha de vivir el amor en sus relaciones personales concretas con otros. Ha de haber espacio para la ternura en su vida. Piensen, es nuestro alcalde y nuestro presidente de comunidad con ternura. Bueno, no está mal. Debe mirar más el asegurar el respeto al otro que el lograr éxitos concretos. Y debe confiar en el pueblo y en los demás. Debe disponerse para empezar procesos cuyos frutos los recoja otro. Este es el grado más alto de amor político. Lo que me parece interesante aquí, cuando hace de repente esa especie de mirada en el espejo, decir, pero
como diciendo, tú, político católico, no solo te preocupes de tus grandes proyectos, mírate a ti mismo, examínate a ti mismo como hombre, como mujer, cómo eres, cómo te comportas, cómo tratas a los demás, cómo sientes hacia los demás, cómo te tocan los problemas de los demás. Ahí, permítame que conecte con lo que decía Santo Tomás, no hay una caridad política. No es que la caridad tiene diferentes dimensiones, la caridad para cuando soy político, la caridad para cuando soy científico. La caridad es una sola cosa, integral, como el ser humano. Es el amor de Dios por nosotros que deseamos, nos desborda y lo queremos llevar a los demás. Por eso el político, y decíamos que la caridad configura, da forma a todas las virtudes, a la persona. Por eso el político tiene que ser caritativo personalmente, porque si no, no es una caridad, es una técnica. Bueno, pues sí, ser un político con una altura de miras un poco mayor, lo cual es bueno, pero si eres caritativo, toda tu persona es caritativa. Y eso simplemente lo que hace es que como estás lleno del amor de Dios, cuando vas a la política, tomas decisiones coloreadas por el amor de Dios, ¿vale? Por eso no es una especie de plus, variable plus, que le da cierta calidad mayor a mi acción política, es una configuración de toda mi persona por el Espíritu Santo que cuando a mi persona se ejercita como político, colorea y da un tono y una dirección a todo lo que hago por el bien común, ¿vale? Por eso me parecía bonito que es una manera de ver, efectivamente, la caridad política es un término un poquito engañoso, nos ayuda, pero es engañoso, es ser caritativo y dejar que esa caridad configure la acción política, ¿vale? Ahora, me parecía también el ver todas estas claves, estas diferentes exigencias, y ahora luego intentaré resumirlas un poco más, ¿no?, sintetizarlas, pero esa lista de exigencias, no caer en el inmediatismo, proyectos a largo plazo, el trabajar en estructuras, reconocer estructuras, el diálogo, todo eso es un poquito con muchas cosas, ¿no? Si tuviéramos que decir cuál es el centro de la caridad política para hoy que nos propone Francisco. Es decir, ¿cuál es el centro de preocupación del Papa Francisco hoy cuando insiste en la importancia de la caridad política frente al desprestigio de la política? Bueno, pues me quedo con una idea que es un subtítulo de la encíclica y él hablando de la caridad política, del amor en la política, él lo define, lo describe en un momento determinado como un amor que integra y une. Amor que integra y une. Yo creo que lo que más le preocupa al Papa Francisco es, como decíamos antes, la desunión de nuestras sociedades. Nuestras sociedades están desunidas. No existe vínculo profundo entre las personas que viven juntas en una sociedad. Estamos construyendo sociedades como meros contratos o meros relaciones económicas, ¿vale? Pero estamos dejando de construir vínculos ciudadanos, o si quieren, en términos aristotélicos, estamos dejando de alimentar la amistad política, la amistad cívica, ¿vale? Y, por el contrario, él considera que necesitamos, que nuestro mundo necesita, y no es una cosa simplemente utópica o un sueño bonito, él dice es que esto es muy grave, porque cuando pensamos en Putin, en Rusia, ¿qué mecanismos está utilizando Putin para el control social que tiene? Pues una sociedad dividida, donde no existe ningún otro poder, donde hay miedo, donde la gente está cada uno a lo suyo, donde él le garantiza a cada uno un bienestar mínimo, muy mínimo, y dice, y no te quejes, que a ver si te lo quito, ¿vale? Pero eso es un caso extremo, pero sabemos que las democracias, incluso las occidentales, están deteriorándose. Y dice, ¿y cómo puede ser que se deterioren y nadie pone freno a esto? Y siguen, ¿y cómo hay poderes y fuerzas y grupos capaces de continuar ese deterioro y de generar control de la sociedad para intereses espurios? Porque se encuentran con sociedades desunidas, y entonces le inoculan un poquito de odio por el otro, ¿no? Y mira qué malos son los emigrantes, y mira qué malos son los que piensan así, y mira que los que no hablan como nosotros son asados, y dividen, separan y controlan, y van deteriorando el humus democrático y se van generando pues sociedades a una deriva
¿vale? De poder fuerte, o del poder, la legitimidad del poder lo da que yo soy de los que hablan este idioma, o de los que piensan así, o de tal raza, o de los que han estado aquí siempre, ¿vale? Entonces, eso, que es un peligro real, frente a eso, dice, lo que la caridad política hoy tiene que proporcionar es unión profunda, es amistad cívica. Y les pongo ahí una cita, que es un poco un ideal que pone como el frontispicio de Fratelli Tutti: soñemos con una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Parece bonito porque además está planteando que él no está pensando solo en la unión de la sociedad en Marbella, o de la unión de la sociedad en Andalucía, o de la unión de la sociedad en España, o si ya nos ponemos de la Unión Europea, él está pensando en la familia humana. Esto se puede incluso soñar y, ¿por qué no?, trabajar para generarlo en la familia humana. Y eso, que él es un papa que fomenta mucho la identidad. Es decir, él habla de la memoria, la identidad, la cultura, porque él ha experimentado en Argentina que al pueblo pobre se le imponen culturas, en este caso la europea. Tenéis que ser más europeos, tenéis que ser más, comer así, vestir así, ver estos programas. Y se le roba al pueblo pobre su cultura, su identidad, su memoria. Entonces él es un papa que defiende mucho la identidad del pueblo, pero no se queda en el pueblo con el límite que queramos, sino que esto se puede trabajar a nivel de toda la humanidad. Y con esto les digo cuál es, ¿vale? Decíamos que la política tiene que trabajar para generar unión, amistad cívica, para llegar a ser pueblo, que es el término que utiliza. Esto viene de varios sitios. Él le influye, por una parte, la teología del pueblo argentina, que precisamente quiere, tenemos un poco la versión de la teología de la liberación en Argentina, que se centra mucho en lo cultural, generar comunidades unidas, generar pueblo y estar con el pueblo. Por eso los curas villeros, que están con los pobres y cuidan y cultivan las devociones populares de los pobres y generan pueblo en barriadas pobres que están completamente deslavazadas, ¿vale? Pero también le está inspirando Pío XII, que en el año 44, hablando de qué es una democracia real, él decía, entre otras cosas, una democracia real es una democracia donde la sociedad no es una masa amorfa, sino es un pueblo. Y pueblo es aquella sociedad no que hable lo mismo, que tenga la misma raza, que tenga la misma religión, sino una sociedad en que las personas tienen conciencia de sus derechos y su dignidad y de los derechos y dignidad del otro. Y lo exigen, ¿vale? Por lo tanto, es una situación donde las personas tienen conciencia de sí mismos, de su dignidad y de la del otro, y exigen a sus líderes que la respeten y la garanticen. Y les pongo ahí una definición de cuando él habla de pueblo, el Papa Francisco en Fratelli Tutti, que habla de la realidad del pueblo. Es una realidad en la que hay fenómenos sociales que articulan a las mayorías, que existiendo megatendencias y búsquedas comunitarias. También se puede pensar en objetivos comunes, más allá de las diferencias, para conformar un proyecto común. Finalmente, es muy difícil proyectar algo grande a largo plazo si no se logra que eso se convierta en un sueño colectivo. Pueblo es una sociedad, no es una sociedad que hable la misma lengua, ni que tenga la misma raza, ni siquiera la misma relación, sino es una sociedad en la que hay objetivos comunes, a pesar de las diferencias. Recuerden esa idea del poliedro. Somos muy diferentes, pero tenemos objetivo común, tenemos proyecto común, tenemos sueños comunes. Y de alguna manera el reto del político y de la caridad política es ofrecer a una sociedad plural y diversa objetivos comunes, proyecto común, sueños comunes. ¿Cómo se consigue, cómo se construye pueblo? Por la cultura del encuentro, cuidando que las personas, siendo diferentes, puedan encontrarse, conocerse, vincularse y generen amistad cívica entre ellos. Y quería, por tocar un poco un último punto, antes de una síntesis final, para algo, digo, también por la perspectiva que yo adopto. Yo llevo trabajando bastantes años el tema del diálogo islamo-cristiano y para mí es muy importante el diálogo en el Papa Francisco. Es decir, la caridad política exige muchas cosas, porque para generar pueblo
generar unión, amistad cívica, necesitamos opción por los pobres, para que las decisiones económicas permitan que los que están peor mejoren y puedan ser pueblo con nosotros y puedan ser amigos cívicos nuestros, ¿no? Pero me fijo especialmente en la idea del diálogo como instrumento de la cultura del encuentro, porque siendo diferente, como en Marbella es, por ejemplo, la población, y como va siendo la población española, europea y mundial en general, la única manera de ir generando vínculo, amistad, encuentro, es dialogando, por el diálogo. Y entonces le da bastante importancia el Papa Francisco a la clave del diálogo, y les doy, sin entrar a lo mejor en muchas cosas, porque es desde la conciencia del pluralismo, frente al pluralismo necesitamos diálogo. El peligro de ese pluralismo es caer en un relativismo. Bueno, pues si estamos tan diferentes, entonces nada es verdad. Entonces el diálogo que se propone, el buen diálogo que necesita la caridad política para construir pueblo, es un diálogo que reconozca que existe una verdad, tiene que haber verdades, si no, caemos en el sofismo de la política de cuando acaban las elecciones todo el mundo ha ganado. Dice, pero bueno, no hay unos datos objetivos, sí, pero todo el mundo ha ganado, ¿no? Necesitamos que haya una verdad de las cosas, ¿no? Pero el diálogo, la idea sería, reconociendo que hay una verdad, vemos que nos vamos acercando a esa verdad asintóticamente, somos tan diferentes que la verdad nos vamos acercando a ella, intentando converger hacia ella y por lo tanto presupone un trabajo en las sociedades por ir generando como, bueno, mínimo como un múltiplo, ¿no? Es decir, espacios de verdad donde convergemos. No podemos llegar a la verdad en todo porque, bueno, tenemos visiones diferentes, pero sí podemos acordarnos en la verdad de esto de aquí o de esto allá. Y por lo tanto una política que debe trabajar no por imponer mi verdad, y aquí a lo mejor no hay que pensar tanto que el cristianismo quiere imponer su verdad, sino que el partido que gana y que tiene mayoría impone su modelo de sociedad por narices, por votos. Y mientras yo gobierne, las cosas son así. Y todas las leyes son así, ¿no? Y cuando tú gobiernes, tú verás lo que hace. Pero ahora, un ser humano es esto, y la vida empieza aquí, y porque yo tengo más votos, y así lo legislo, ¿no? Frente a esa concepción, la idea de la política como diálogo para intentar encontrar espacios de verdad comunes, los que podamos, y sobre eso legislar, sobre lo que entendemos que es verdad comúnmente. Eso es una visión diferente de la verdad y el diálogo como instrumento para ello. Y así lo concibe un poco el Papa Francisco como, digamos, herramienta y como hábito de la política en sociedades plurales como las nuestras para construir pueblo. Bueno, pues por cerrar un poco lo que quería decirle, como síntesis, si yo recogiera un poco esto, ¿qué exige la caridad política hoy? Y me limito a recordar las cosas que hemos ido diciendo. Pues ante el mundo de hoy, que nos hemos guiado un poco por el Papa Francisco, pero es un mundo plural, fragmentado, desunido, con miedo, piensen simplemente en la experiencia de la pandemia. Frente a eso, la caridad política debe generar apertura al diferente, debe generar sociedades que se abran al otro diferente, debe generar un trabajo para incluir al que está marginado, opción por los pobres, marginado en cualquier sentido, el ir a las periferias, ¿no? Que es otro término muy de Francisco, ¿no? A cualquier periferia vital, pero evidentemente los más pobres están en una periferia objetiva que hay que trabajar por incluir. La caridad política exige un reconocimiento de la pluralidad, es decir, aceptar que estamos en sociedades muy plurales y que van a ser más plurales y quitarnos de sueños, de cantos de sirena, de proteger la cultura que se está perdiendo. Las culturas ya están en movimiento desde hace mucho tiempo y por lo tanto el trabajo no es en ponernos a proteger una especie de pasado ideal para que no se acabe de perder, sino en construir algo nuevo juntos los que estamos aquí, reconociendo la pluralidad de nuestras realidades. La caridad política pide un esfuerzo de diálogo a todos los niveles, también en la política, con esa idea de diálogo para encontrar espacios de verdad, no para renunciar a la verdad y llegar a consensos políticos de cualquier manera, sino para encontrar espacios de verdad en nuestras sociedades plurales. La caridad política exige un esfuerzo por un bien mayor que el bien instrumental de ganar las elecciones, esa idea de un proyecto más largo
que mis propios proyectos, algo más allá, que quiere decir últimamente que la política no se someta al cálculo de, no solo al cálculo de mi interés electoral, sino últimamente a una especie de técnica política del marketing, que dice tú tienes que decidir esto porque las siguientes elecciones, sino que la política más bien se muestre con autoridad sobre la técnica. La política tiene que pensar en grandes proyectos y el cálculo del número de likes en mi página de Facebook, eso viene después y no al revés, ¿no? Que, por ejemplo, eso pasó en el Brexit, que es el primer ejemplo de populismo, fue una acción política sometida a una técnica de análisis de redes sociales muy sofisticada, y es la política sometida a la técnica y no al revés. La política por encima de la técnica decidiendo grandes proyectos y luego la técnica ayudará a ponerlos en práctica. La caridad política también exige un esfuerzo mayor que la mera mejora económica. De nuevo, no es la técnica y la ciencia sometiendo a la política, es decir, tenemos que alcanzar estos objetivos económicos y la política tiene que, sino la política acogiendo las visiones plurales de la sociedad para llegar a una decisión libre de la sociedad de cómo quiere organizarse, cómo quiere vivir, cómo quiere distribuir y poner en uso sus recursos. Y luego le pediremos a la economía que realice eso. Y finalmente, la caridad política como un esfuerzo que respeta los tiempos de las cosas, un esfuerzo en las estructuras y que no cae en el inmediatismo. Los cambios sociales tienen que tener su ritmo y, por lo tanto, hay que acompañar a la sociedad. Si queremos crear pueblo, crear unión, generar sociedades nuevas, plurales, de personas diferentes, hay que acompañar a la sociedad al ritmo de los cambios culturales y sociales, que es un ritmo lento, pero los proyectos grandes tienen ritmos lentos y, por lo tanto, renunciar al inmediatismo del resultado inmediato, que yo creo que, por ejemplo, está provocando muchas imposiciones de ingeniería social que vemos, es que tengo que sacarlo ya porque hay elecciones y tengo que demostrar a mis electores que he producido el cambio, ¿no? Entonces, tiene que acompañar a la sociedad y ir viendo que la sociedad le vaya diciendo en cada momento qué necesita para construirse como pueblo, ¿vale? Pues eso es un poquito, ¿vale? Como veis, podíamos esperar y hemos asistido a una magnífica ponencia, pues tan nítida, tan profunda y tan estimulante como la que hemos escuchado, ¿verdad? Pues seguramente tenemos ya algunas preguntas y si no, yo me encantaría hablar muchísimo sobre estos temas cuando tengamos ocasión. Aquí creo que tenemos ya una propuesta, ¿no? 3, elige una. Elige la mejor y nos la lanza. Vale. Son 2 preguntas, no 3, bueno, mejor. A ver, lo primero, yo siento un poquito a lo mejor el meterme en estas cosas un poco más escolásticas, pero a mí me ayudan porque a veces el magisterio utiliza términos que suenan bien, tomas un poco de la tradición y cuando uno va a las raíces de la tradición comprende mejor el término, comprende sus límites, sus posibilidades, ¿vale? Por eso, un poquito como rehacer el camino de donde provino ese término. Bueno, hay que ver, o sea, Tomás de Aquino no está pensando en una política como la que pudo vivir Sócrates, por ejemplo, en Grecia. Tomás de Aquino está pensando más bien en la vida en sociedad en general, o sea, el término política aplicado a la vida en sociedad. Además, en la mentalidad de Tomás de Aquino más bien está pensando en sociedades medievales donde hay un príncipe que es el que gobierna. Entonces, su idea no es tanto cómo alcanzar el poder y cómo mantener el poder, sino cómo organizar la sociedad y cómo conseguir que la sociedad se mueva hacia el bien común, ¿vale? Pero no hay, desde luego, política partidista, no hay decisión entre partidos y no está la problemática de alcanzar el poder. Para la política, si se pareciera algo, se parecería más bien al derecho, hacer leyes y aplicar leyes, ¿vale? En ese sentido, él no está reaccionando contra algo negativo de la política, él simplemente, a él le preocupa explicar
cómo las virtudes humanas, que es la base moral, la moral tomista, es una moral de virtudes, basada en una antropología de las virtudes, ¿no? Entonces, cómo la antropología de las virtudes puede producir fruto en la vida social, no en la vida de partidos, en el alcanzar el poder, sino en la vida social. Lo que pasa es que nosotros podemos tomar eso hoy con la idea de prudencia política para decir, bueno, en la toma de decisiones sociales, donde, como decía antes, ¿no? Pues los valores en veces están encontrados, etcétera, está ofreciendo una clave de cómo ser excelente moralmente. Eso a lo primero. Por lo tanto, el mismo uso del término política, ya sea en Sócrates, que está pensando en la democracia ateniense, que era más complicada, o Aristóteles, o en Santo Tomás, son muy diferentes. Santo Tomás es una visión más general, por tanto menos problemática, más desproblematizado, ¿vale? Y en cuanto a la caridad política y el pensamiento de Kant, yo diría ahí, ¿qué es lo que hay? No, ahí habría dos diferencias. Puede haber parecido, ¿no? De alguna manera, o sea, quiera que no, el proyecto de la paz perpetua está ahí. Lo que pasa es que yo creo que la paz perpetua no lo ve tanto como un producto construido, sino, digamos, que el resultado de lo que, si viviéramos realmente según el imperativo categórico, se llegaría a esta situación. No está tanto deliberadamente buscado, sino el fruto de... Pero vamos, sobre todo yo diría, en Kant no hay, oficialmente no hay lugar para el amor. Luego uno puede entrar a pensar si el cumplir el imperativo categórico, que es algo puramente racional, ¿vale?, no es un acto de amor. ¿Por qué yo lo quiero cumplir? Pues porque tengo por lo menos un deseo de cumplirlo, y si no hay una dimensión de amor, algo que va más allá de lo meramente intelectual. Pero en general tenemos que decir que Kant se mueve a un nivel puramente intelectual. O sea, si lo pensáramos bien, todos actuaríamos así, mientras que en el caso de la caridad no basta con pensarlo bien. Hay que ser movido por el Espíritu Santo y dejarse mover por el Espíritu Santo, ¿vale? Y luego, otro elemento es que el imperativo categórico de Kant, que conduce a la paz perpetua, se basa en el universalismo, es decir, tomar opciones que sean universales. Ante un problema, yo tengo que decir qué respuesta a este problema sería válida en todo momento, en cualquier circunstancia, ¿vale? Y por lo tanto está planteando, en este caso, una política de grandes principios. Ante cualquier problema del derecho a la vida, ¿qué respuesta puedo dar? ¿Qué principio pétreo puedo dar que valga en cualquier momento, en cualquier circunstancia? Mientras que la ética de virtudes de Santo Tomás, de donde brota la idea de caridad, es un poco una arquitectura antropológica, se basa más bien en la idea del justo medio, ¿vale? Es decir, siempre hay un peligro de exceso y de defecto, y la prudencia política me enseña el justo medio. Me podría pasar por laxo o por exceso de moralismo, y la prudencia política, que puede ser, digamos, engrandecida por la caridad, me permitiría encontrarnos la actitud justa. Es mucho más capaz, un ajuste fino, ¿vale?, que es como es la política en la realidad. Nada. Siguiendo con las comparaciones con otros autores y han tenido de caer en esta cama de mismo, ¿verdad? Pero sí que hay una referencia bastante clara en la película que está a Karl Popper, ¿verdad? El tema de la caridad política como esa mediación operativa entre unas sociedades clausuradas, unas sociedades cerradas y una sociedad abierta, la propuesta precisamente del pensamiento político de Karl Popper, ¿no? ¿Qué concomitancias vería, qué guiños a aquel autor que propugnaba un liberalismo frente a los totalitarismos y los colectivismos, ¿no? Y qué propuestas más ricas, que yo creo que sí las hay, ¿no? Pero, ¿qué podría decir? Mira, lo primero, Francisco, te reconozco, no controlo tanto Karl Popper, me muevo por grandes ideas de él, ¿vale? Pero yo creo que sí habría un poco una postura diferente con el tema de todo el tema del paradigma tecnocrático, ¿vale? Yo creo que en Karl Popper aunque hay
bueno, un poco afirma los límites de la ciencia, pero hay, digamos, una confianza fuerte en la ciencia como mecanismo humano para construir el futuro, etcétera. Y claramente en Francisco hay una llamada de atención frente a un cientificismo, una cultura de lo científico que termina imponiéndose a otros niveles. Ahí está esa idea de los 3 niveles de la sociedad que viene de Pablo VI y que Juan Pablo II desarrolla mucho: el nivel superior, que es el ético-cultural, religioso; un nivel medio, el político; y el nivel, digamos, el más bajo sería el instrumental, con una jerarquía entre ellos. Entonces está muy claro en Fratelli Tutti que Francisco siente que ha habido una inversión y que en la sociedad actual el nivel instrumental, donde estaría la ciencia, está gobernando, y en parte por el descrédito de la política, etcétera. Y entonces él exige una reversión de eso y que la política realmente sea donde se toman las decisiones por medio, como espacio, digamos, de libertad. Entonces yo creo que ahí habría más bien una distancia entre Popper y el proyecto que propone Fratelli Tutti. Sí. Curiosamente, vamos, hay muchos paralelismos entre Laudato Si y Fratelli Tutti, deliberados, como mostrando que son como dos hojas de un mismo díptico en muchas cosas, pero no ahí. O sea, Laudato Si tiene todo un desarrollo muy largo de la dimensión educativa de lo ecológico, donde hay mucho de ética de las virtudes, pero no está, en cambio, en Fratelli Tutti. No hay una preocupación educativa que podía haberla tenido. Lo que pasa es que estamos hablando de la encíclica más larga de todo el corpus del Magisterio Social. Menos mal que nos han metido más páginas, ¿no? Yo enseño más doctrina social en la facultad, y esta mañana precisamente vimos Fratelli Tutti, estamos acabando ahora el curso, y los pobres, claro, tienen que leer cada encíclica de una semana para otra, y que esto, claro, no han podido leerla, claro, pues son 90, cerca de 65 páginas de texto, más luego las notas, bueno, muy largo de leer. O sea, yo creo que en una sentada pueden ser 4 horas leyendo, una cosa así, ¿sabes? Que empieza a ser un poco inaccesible en ese sentido. Bueno, no hay una reflexión educativa, pero evidentemente está, porque si decía Laudato Si, después de todo el desarrollo, dice, necesitamos crear personas ecológicas, y para entonces tenemos que educarlas, merece la pena reciclar, porque entonces generamos personas ecológicas. Yo creo que se puede decir lo mismo, merece la pena hacer lo que sea, porque educamos y generamos personas, amigos cívicos, amigos cívicos. Entonces habría que preguntarse qué hábitos tienen que ganar las personas para ser amigos cívicos, para tener caridad política, si van para trabajar en estructuras, ¿no? Yo creo que ahí, porque claramente la dimensión educativa en Laudato Si está planteada en forma de virtudes, es decir, merece la pena hacer prácticas pequeñas, porque entonces con la ética de las virtudes generamos un carácter que me configura como persona. Si yo reciclo, eso parece que no vale para nada, pero al hacerlo repetidamente, sobre todo con un niño, cuando tenga una edad, de manera natural va a reciclar, y entonces tendremos un ciudadano ecológico, ¿no? ¿Qué prácticas había que introducir en un niño para tener un amigo cívico el día de mañana? Bueno, si nos guiamos por aquí, desde luego, apertura al diferente, apertura, encuentro, con todo lo que eso significa, acostumbrarse a personas diferentes, que piensen diferente, porque yo creo que aquí el Papa, piensen por ejemplo que el Papa Francisco se encuentra, pues tiene amistad con Jordi Évole, y le hizo el reportaje eso, que uno no lo pensaría, no lo asociaría, por, digamos, dónde está situado cada uno. Pues creo que hay algo de esto aquí. Encontrarse, bueno, pues sí, me encuentro con el diferente, con este señor Jordi Évole, me abro a él, conectamos y descubro una persona, busco sus intereses, sus sueños, y resulta que se hacen amigos, y le hace un reportaje luego. ¿Vale? Entonces yo creo que desde luego apertura al diferente, pero al diferente religiosamente, culturalmente, políticamente, incluso moralmente. Una persona, yo soy católico, buen católico, y tengo al lado una persona que es un liberal, progresista y tal, bueno, pues me hago amigo de él, cívico, amigo cívico, solo cívico. Bueno, ¿vale? Pero o ayudo al niño a abrir todo lo que sean discusiones que pueda haber en el aula sobre política, moral, religión, cómo se trabajan para aprender a la gente a encontrarse con el diferente y a abrirse al diferente. Desde luego, incluir al marginado y
ir a las periferias, ir donde está el marginado y ver cómo trabajar por incluirlo. Marginado económicamente, que desde luego y es un tema que está muy presente, por todo lo que implica de mecanismo político, pero también, lo que estaba diciendo mucho el Papa, las periferias existenciales, personas que están, el que ha venido de fuera y se siente extraño, el que está pasando por yo que sé problema, el que vive una situación rara en su casa, cualquier situación existencial que ponga a la persona fuera de lo que es lo normal o lo aceptado, como acercarse, estar ahí y traerle. Por tanto, trabajar eso con los niños. Reconocimiento de la pluralidad. No, depende de lo que la persona entienda por pluralidad, pero no todo el mundo piensa como tú. No todo el mundo tiene que ser así, de esta manera o de esta otra. Estamos en una sociedad y en una clase que es plural en muchos sentidos y tengo que partir de ahí y no estar añorando una homogeneidad o queriendo imponer una homogeneidad que simplemente no es una realidad. Yo creo que esa idea de pensar en proyectos grandes, el político es alguien que mira más allá de sí y tiene que pensar en dar sueños, proyectos grandes. Bueno, fomentar esto en los jóvenes y en los niños. Piensa en cosas grandes. No pienses en que yo quiero un trabajo con mucho dinero. Pregúntate por tu vocación. Y si tu vocación es al sacerdocio, a la vida consagrada, fantástico. Pero si tu vocación es yo quiero cambiar este mundo, yo quiero foméntalo, aliméntalo, escúchalo, busca caminos para... No recortes tu vocación porque te dicen que eso es una tontería. Ten proyectos grandes y proyectos por el bien común. Mirar por el bien común. Eso claramente sí. Y que la sociedad no mate tu altruismo y tu grandeza de mira. Que ese paradigma tecnocrático no te diga, no, eso es imposible porque las personas solo miran por su interés. No, eso es imposible porque que tus grandes sueños, tu humanidad que pide algo, cosas grandes, se pueda desarrollar. Son cosas que así, digo, a partir de esa lista de hábitos que habría que generar en los jóvenes, los niños y en los jóvenes, con idea de tener el día de mañana ciudadanos amigos cívicos y políticos con caridad política, ¿no? Si tienen fe, pues la caridad sí es la fe. Ha sido verdaderamente una delicia escuchar esta ponencia y nos llevamos a casa pues muchas ideas y muchas orientaciones también para votar. Yo voy a entresacar algunas cosas que nos ha dicho acerca de lo que podemos hacer el día 28. Si encontráis, por favor, un político que viva el amor en sus relaciones concretas y estén imbuidas de ternura, que se asegura el respeto por los demás y no mira tanto por el éxito y está dispuesto a apostar por frutos que recoja otro, votadle, por favor. Votadle, por favor. Muchas gracias, Gonzalo. Pues mañana, como sabéis, mañana tendremos a doña Eva Fernández Huéscar, que es la corresponsal de COPE en Italia y en el Vaticano, y un poco el deluxe de esta charla de cultura para el encuentro. Nos vemos mañana también a las 8, si Dios quiere.